Por último, vamos a dar la palabra a la doctora Dulce Bonifacio Delgadillo, invitada de esta academia, para hablarnos de la estrategia Código Cerebro en la Mujer, también una iniciativa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación a todos los integrantes de la mesa directiva. Este es un foro muy importante y en especial a la doctora Borrallo. Su trabajo me inspiró en mucho de lo que he hecho para poder organizar un poco el infarto cerebral. Bueno, tenemos que nuestro país es 126 millones de habitantes y de estos 126 millones estamos reunidos en esta área conurbada 26 millones. Entonces, esta sobrepoblación, con base en los datos estadísticos que tenemos, bueno, calculamos que alrededor de 170,000 infartos cerebrales se presentan por año solo en esta gran urbe, en DF y área metropolitana. Bueno, la enfermedad vascular cerebral se define como un episodio agudo de disfunción del cerebro, retina o médula espinal, que dura más de 24 horas o de cualquier duración si es que se demuestra infarto o hemorragia en los estudios de imagen o de autopsia. El 87% son isquémicos y es increíble cómo el tratamiento de ellos se ha abocado más hacia los hemorrágicos, que representan una menor proporción. La incidencia, prevalencia y mortalidad por EBC son más altas en hombres en casi todo el mundo, excepto en Europa Occidental, donde es mayor en mujeres. Y bueno, nos ha sorprendido que en México el estudio Premier registró 55% de mujeres con una edad media de 63 años. Los factores de riesgo atribuibles al género son la menarca temprana o tardía. También, bueno, todos estos los hemos revisado en otras de las charlas, los anticonceptivos orales, el embarazo y posparto, también, sobre todo si es en edades muy jóvenes, y también los trastornos hipertensivos del embarazo aumentan 5 veces el riesgo. La menopausia temprana o también el reemplazo hormonal, pero siempre y cuando se haga de forma tardía, más después de 10 años de haber iniciado con ella, puede representar algún riesgo. Si se inicia de forma temprana, no representa prácticamente ninguno. Y bueno, estos son datos que se publicaron por el doctor Arauz en el 2019, en el cual nos dice un índice muy bajo de trombolisis de 7%, o sea, solo 7% de los pacientes que llegaban a los institutos nacionales de salud, porque ese estudio se hizo en los institutos nacionales de salud, se trombolizaron, siendo que 17% llegó en la ventana estándar. Entonces, bueno, estos datos son preocupantes, porque cómo llega el paciente y no se logra la trombolisis. Y bueno, estos son otro estudio en el que además nos muestran que los pacientes llegan a los hospitales por sus propios medios, no llegan en ambulancia ni activan 911, entonces van a llegar a cualquier hospital, por lo tanto cualquier hospital debería estar preparado para recibirlos y atenderlos. Y bueno, pensando en este ejemplo que nos ha dado Código Infarto y que también nos dio la doctora Sheila Martins, que en Brasil, nos propusimos en el 2019 hacer esta primera red de atención de ictus en México.
en la cual está conformada por un centro avanzado y por varios centros esenciales. Esto fue bastante complejo porque había que colaborar con todos estos hospitales e ir a estos hospitales para hablar con los médicos generales, hacer una capacitación de todos ellos, además de los urgenciólogos, y establecer esta red de cómo íbamos a trabajar, cómo se iban a trombolizar a los pacientes en los hospitales esenciales y que después iban a ser transferidos para que posiblemente les hiciéramos trombectomía mecánica a los que así lo requirieran. Y bueno, con esto nosotros aumentamos el porcentaje de trombolisis a un 35%, únicamente dejando la indolencia y abocándonos a hacer esta red, porque no necesitamos más recursos de los que ya teníamos en nuestra institución. Y bueno, estos son datos obtenidos de esta red, como dijo la doctora Borrallo, es muy importante la data, ¿no? Hay que ir recabando toda la información que nos es posible y bueno, nosotros encontramos menor asociación en las mujeres que en los hombres de la diabetes, el tabaquismo y de la insuficiencia cardíaca, pero una mayor asociación con el cáncer, con el infarto al miocardio y con el infarto cerebral previo, así como con arritmias. Y bueno, las arritmias es muy importante porque es la principal causa de un infarto cerebral, pero se supone que están más asociadas en la mujer porque alcanzamos edades mayores que los hombres y las arritmias se presentan con más frecuencia a mayor edad. Y bueno, en cuanto a los simuladores y tratamiento de infarto, sabemos que los síntomas de presentación son similares en hombres que en mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen menos probabilidad del diagnóstico de EBC, 67% contra 76% en los hombres. Es decir, casi hay una diferencia del 10% y esto nos llama mucho la atención, sobre todo por esa descalificación que se ha hecho siempre a los síntomas de la mujer, ¿no? Que está loca o está fingiendo, y eso retarda el diagnóstico y obviamente muchas de las veces impide llegar al tratamiento. Menos probabilidades de investigar la etiología. Esto también es muy triste porque si no se investiga la etiología son pacientes que van a regresar 2 o 3 veces y no estamos evitando la recurrencia. La recurrencia es prácticamente igual en hombres que en mujeres, pero en las mujeres se dan de alta y no se investiga más. Las mujeres podrían beneficiarse de la trombolisis endovenosa incluso más que los hombres, y eso lo dijo el estudio NINS que se realizó en 1995, pero tienen menos probabilidades de recibirla. Además, tienen peor pronóstico debido a la edad y muchas de las veces al estado funcional previo, que es peor, muchas de las veces asociado, por ejemplo, a fracturas, a caídas que tuvieron previamente y que les condicionan que tengan un ranking más alto, es decir, más discapacidad antes de que se presente el infarto cerebral. Bueno, la doctora Sheila Martins en Brasil actuó como un factor de cambio y ella hizo un estudio piloto en la red de Porto Alegre demostrando factibilidad, seguridad, costo-efectividad de la terapia trombolítica en centros médicos diferentes a los hospitales académicos. Porque esto no debe de quedar confinado, como les decía inicialmente, a los hospitales académicos, sino que debe de realizarse en cualquier hospital, sobre todo en países como el nuestro, que son países extensos y con recursos limitados. Bueno, este proyecto nacional de stroke conformó una fuerza de trabajo multidisciplinaria en Brasil que provee soporte científico, mejora la educación, cuidado e investigación en EBC. Además, bueno, ha fortalecido la calidad de atención del paciente con EBC en todo el mundo. Ahora ella es la presidente de la World Stroke Organization y a través de este proceso de certificación que ya fue llevado a cabo en nuestro país y bueno, en el ISSSTE, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, logramos la certificación del hospital como centro avanzado, también el Instituto de Neurología y la raza también se certificó en este proceso aquí en el país.
Bueno, este código que desarrollamos pues ha servido a mujeres. Este es el caso de esta paciente que a los 92 años recibió trombolisis y trombectomía. Cuando iniciamos no se me permitía tratar a pacientes mayores de 80 años, incluso ni siquiera con trombolisis, mucho menos con trombectomía, y por eso fue que decidimos publicarlo, porque tuvimos casos sobre todo de mujeres mayores de 80 años que se beneficiaron del tratamiento. Y bueno, les decía que otra de las grandes desventajas es que no tenemos centros avanzados por todo el país donde los pacientes puedan recibir trombectomía mecánica. Entonces también hubo la necesidad de desarrollar estos mecanismos en el cual los pacientes pudieran ser transportados rápidamente desde los centros esenciales. Por ejemplo, ese es un caso desde Tultitlán al Centro Médico Nacional, que en horas pico ese transporte por vía terrestre puede durar hasta 3 horas, impidiendo el tratamiento. Bueno, los pasos pendientes, como ya hablamos hace un momento, de la fragmentación de los servicios de salud. Entonces hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera, y eso es muy triste, y mexicanas también, ¿no?, de primera, segunda y tercera, y cada quien accede a una servicios de salud completamente diferentes. Entonces esto, bueno, es una gran desventaja, pero que podemos lograr que esto se convierta en una ventaja. Y bueno, los pasos es informar a la sociedad para que puedan reconocer que están sufriendo un EBC. Hay casos muy sonados, seguramente ustedes recuerdan este caso de la paciente que se infartó en el metro y que dijeron que estaba borracha porque no podía hablar bien y que, bueno, desafortunadamente falleció. La conformación de centros de ictus en todo el país pueden ser centros esenciales que, aunque sea, tengan la capacidad de realizar trombolisis y que independientemente de cuál sea el subsistema de salud al cual pertenezcan, que cualquier mexicano ante una eventualidad de este tipo, que es una urgencia, pueda ser atendido independientemente de dónde está afiliado. La tecnología que soporte telemedicina 24/7, no tenemos neurólogos que puedan cubrir, ni neuroradiólogos que puedan estar en todos los turnos, en todos los hospitales generales, pero la tecnología ahora está a nuestro favor y podemos estar monitorizando a los pacientes desde el diagnóstico hasta el egreso y en su proceso de rehabilitación mediante estas herramientas de telemedicina. Además, bueno, se necesita organizar el sistema prehospitalario, sobre todo para el traslado de los pacientes desde los centros esenciales a los avanzados, porque como ya lo hemos mencionado, los pacientes llegan más rápido por sus propios medios que cuando esperan a que una ambulancia vaya por ellos. Bueno, organizar además contenidos educativos obligatorios que ayuden a reducir esta curva ascendente de enfermedades asociadas a la obesidad, a la hipertensión y a la diabetes, para evitar esta que es la segunda causa de muerte a nivel mundial para hombres y mujeres. Y bueno, les invito a que escaneen ese código QR. Es cómo desarrollamos esta red. Es la primera red en México, pero yo espero que, a pesar de que hemos tenido pues muchas dificultades para su desarrollo y no tanto apoyo o no todo el que necesitamos, pues que esto inspire a otros a desarrollar redes de ictus. Pueden ser redes en el interior del país, aquí mismo en Ciudad de México y en otros estados, para que cada día vayamos mejorando este grave problema. Gracias.